¿Cuál es la explicación que tiene esa frase de Jesús en Mateo 19:30? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Me hago esta pregunta porque no siempre se interpreta adecuada y honestamente. Para explicarla, Jesús cuenta una parábola en Mateo 20. La misma no es una parábola aislada, sino que está en un contexto, porque empieza con la palabra ¿por qué?, para explicar algo que dijo anteriormente. Entonces dice Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Jesús va a explicar algo que había dicho antes, o sea, sobre la respuesta que le había dado al joven rico, quien quería saber qué era necesario hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le preguntó, ¿conoces los mandamientos? Y respondió, todo esto he hecho desde mi juventud. Y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Para demostrarle que en su corazón había cosas más importantes que la salvación para el joven, porque su interés estaba en la salvación. Por eso preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Lo primero que hay que resaltar es que el Señor le dio la respuesta en el contexto del reino, porque quería hacer conocer cómo serían las cosas en el reino de los cielos, o sea, le dio una respuesta bien amplia. Claramente, Jesús establece que el tema de la parábola es el reino de los cielos. Ese hombre quería saber cómo recibir la vida eterna, preocupado por la esperanza de salvación y la ciudadanía celestial. Después de ese incidente, Jesús advirtió a sus discípulos acerca del gran obstáculo que las riquezas pueden ser para entrar en el reino de los cielos, como la ambición desmedida por las causas materiales, también pueden hacer que el amor al dinero impida la vida eterna. Y luego le declaró la imposibilidad de lograr la salvación por medio de recursos y esfuerzos humanos cuando el joven le preguntó, ¿qué debo hacer? Porque la vida eterna es una gracia de Dios que regaló a todos aquellos que aceptan el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. El que no acepta al que lo sustituyó en la cruz tiene que sufrir él esa condenación, y por tanto la posibilidad de entrar es sólo por medio del poder misericordioso de Dios. Es aquí donde dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces comienza la explicación en el capítulo 20 con la parábola de los obreros de la viña y habla sobre el reino de los cielos, diciendo que es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Se trata de un ejemplo del reino espiritual en el que Dios reina soberanamente en justicia y piedad sobre una base igual y justa, al que no podemos ingresar por mérito propio, sino por la gracia de Dios para quienes viven en Cristo Jesús. Surge entonces que la salvación por gracia es para todos los que deseen entrar en el reino de Dios por medio de Jesús. Es un error de interpretación tomar esta parábola para cuestiones terrenales. Para la vida en esta tierra es inconsistente afirmar que Dios no tiene en cuenta el esfuerzo humano y el mérito personal para bendecir, porque su mandato es que el hombre gane el pan con el sudor de la frente. Por tanto, una cosa es la vida terrenal y otra muy distinta el reino de los cielos. Es incorrecto transmitir la imagen de un Dios arbitrario e injusto que premia por igual al que en su vida terrenal se esfuerza como al que no lo hace. Eso contradice el mensaje bíblico, porque Dios no incentiva la desidia en el tránsito por esta tierra, sino que por el contrario enseña que Dios es misericordioso, pero también es justo. No se pueden tergiversar las Escrituras desconociendo, por ejemplo, lo que Dios dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia de la desobediencia
fue precisamente que nada resultará fácil como antes de la caída, sino que el esfuerzo sería el motor de la subsistencia. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dicho de otra manera, este versículo significa que el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado, sometido. Proverbios 13:11, la riqueza de vanidad disminuirán, es decir, el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, que quien trabaja y ahorra, poco a poco se enriquece. Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Segundo de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo cual significa que debemos cuidar el fruto del trabajo y que aspiremos más bien a recibir la recompensa completa. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Significa que el afán y el éxito despiertan envidias. Y esa es una actitud absurda, porque es como ir contra el viento y trae aflicción. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Dios quiere que el que haya obtenido riquezas bien habidas las goce, y por si ese fuera poco, dice que es un don de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, que Pablo es muy claro en su segunda epístola a los tesalonicenses. Dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y exhorta a trabajar sosegadamente. Estas citas bíblicas son una brevísima muestra de la justicia de Dios al premiar el esfuerzo y el trabajo en la vida terrenal. No solo genera recompensa, sino que también el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el mérito, es una obligación que comenzó desde la misma caída del hombre, requiriendo que gane el pan con el sudor de su frente. Por lo tanto, para Dios no es lo mismo esforzarse o no hacerlo. No es lo mismo hacer méritos o no hacerlo. De las citas bíblicas expuestas surge claramente que Dios premia en nuestra vida terrenal el esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo, las capacidades, etc. Pensar lo contrario es hacer una doctrina fuera de contexto, tomada de un solo versículo. No es honesto argumentar que con esta parábola Dios quiere decirnos lo que realmente no dice. Es utilizar la referencia de las Sagradas Escrituras al reino de Dios para aplicarla como un mensaje a la vida terrenal, y no fue esa la enseñanza divina. Es una tergiversación de la palabra de Dios. La frase muchos primeros serán postreros y los postreros primeros está referida al reino de los cielos y no a la tierra. Dios no es injusto ni arbitrario para recompensar. Es cuanto menos un error transmitir esa imagen, porque Dios es amor, es justo y omnisciente. No estoy diciendo que no hay que tender una mano al prójimo, sino que me estoy refiriendo al fundamento errado al que se echa mano para poder dar una interpretación interesada que desvirtúa las cualidades de Dios.
Las Sagradas Escrituras en Mateo 22:37 dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para la parábola en cuestión, esta que estamos analizando, se está refiriendo a su reino y no a la vida en la tierra. Por eso Jesús explica con un ejemplo que la propiedad es del padre de familia e incluía una gran viña para la cual necesitaba contratar obreros. Por razones de tiempo es imposible hacer un análisis completo de esta parábola, pero es interesante entender bien la enseñanza que nos deja Jesús. Cuenta Mateo que llamó un grupo de obreros que estaban desocupados. No dice que fueran holgazanes o indolentes, sino que dependían de que alguien los contratara. Los convocó y les dijo que les daría lo justo. Con los primeros había contratado, había convenido pagarles un denario por día. Con estos postreros solo les habló de una remuneración justa, sin decir monto. Cuando llegó el momento del pago, la orden fue bastante extraña. Debía pagárseles a los hombres, comenzando desde los postreros hasta los primeros. La idea principal de la parábola y de la aplicación no es una simple inversión del orden de pago, sino que los que habían trabajado una sola hora recibieron un denario, el mismo monto que aquellos que habían trabajado todo el día. Estos murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. La reacción normal y muy humana que tuvieron fue: esto no es justo. Jesús respondió: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La enseñanza principal está en el derecho del propietario de pagar a todos los trabajadores el mismo salario si él así lo desea. Por supuesto, Jesús no estaba enseñando principios sindicales, ni económicos, ni comerciales, porque él no se estaba refiriendo a cuestiones terrenales, sino a la entrada al reino. O sea que estaba enseñando una verdadera o una verdad espiritual infinitamente más maravillosa. Para la vida terrenal demanda esfuerzo, trabajo, responsabilidad. Pero aquí se está refiriendo al reino de los cielos. Aquí la viña es el reino mismo. El padre de familia es Dios el Padre. Y el mayordomo es el Hijo, Jesucristo. Los obreros son los creyentes. Y el denario es la vida eterna que reciben por igual todos los que confían en Cristo. La labor del día es la vida de servicio que el creyente ofrece a su Señor. El principio soberano de Dios para la salvación es que toda persona que se acerca en fe a su Hijo Jesucristo reciba la misma salvación compasiva preparada por el Padre y otorgada por el Hijo. No existen excepciones o variaciones, sea que se acerque a Dios siendo un niño pequeño y viva una larga vida comprometido con un servicio fiel y obediente, o se acerque a Él en su lecho de muerte. Entra en el reino en las mismas condiciones y recibe las mismas bendiciones gloriosas y eternas. Un ejemplo es el ladrón arrepentido que se volvió a Jesús en la cruz. Con su último soplo de vida recibió la misma salvación y la misma gloria celestial de los apóstoles. El ladrón ni siquiera tuvo una hora para servir a Cristo, mientras que algunos de los apóstoles le sirvieron hasta la vejez. Su servicio fue limitado a un tiempo breve de reconocimiento, mientras que los discípulos fueron privilegiados de vivir en intimidad con el Señor durante 3 años.
Sin embargo, todos ellos fueron recibidos igualmente por su divino Salvador y Rey y están igualmente delante de Él en el cielo. Si bien es cierto que el Señor recompensará conforme a cada uno conforme a sus obras, el tema de esta parábola no tiene que ver con las recompensas personales, sino con las bendiciones comunes de la eternidad que pertenecerán a todos los redimidos. Porque aquí el Señor no está enseñando acerca de las diferencias de la recompensa, sino acerca de la imparcialidad de la salvación. Todos los que viven en Cristo recibirán la corona de vida, porque la vida eterna es una dádiva misericordiosa para lo cual Jesucristo pagó el precio. Esta parábola enseña los siguientes principios básicos. Primero, la soberanía de Dios inicia y logra la salvación. Jesús murió para redimir a la humanidad. Por tanto, todo mérito y toda gloria le pertenecen a Él. Segundo, Dios establece las condiciones de la salvación. Este regalo divino no es por mérito o logros humanos, sino por la propia gracia de Dios. Tercero, Dios continúa llamando a seres humanos hacia Él mismo y a su reino. Y seguirá llamando hasta la última hora en que vuelva por segunda vez. Dios redime a todo aquel que está dispuesto a aceptarlo. Jesús manifestó: al que a mí viene no le echo fuera. Todos los trabajadores que fueron a la viña reconocieron que estaban necesitados. Quinto, Dios es compasivo y amoroso para todos aquellos que le buscan o que obedecen a su llamado. Sexto, todos los que entraron a la viña trabajaron. Incluso el ladrón arrepentido en la cruz, que murió pocos momentos después de confesar su fe en Cristo, aún hoy trabaja con su testimonio sobre la gracia salvadora de Dios. Séptimo, Dios tiene la propiedad y capacidad divinas para cumplir sus promesas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el pago suficiente por los pecados de todo el mundo, y si alguna persona no se salva, es porque no quiere ser salva. Octavo, Dios siempre cumple lo que promete, también da más de lo que el ser humano merece. Noveno, a consecuencia de lo anterior, la humildad y ser conscientes de que no somos dignos es la única actitud correcta para que alguien pueda acercarse al Señor. Y décimo, la gracia de Dios es soberana e ilimitada. En consecuencia, para utilizar las enseñanzas de Jesús, hay que interpretarlas adecuadamente y honestamente.